Perfecto. Bueno, pues si les parece, empezamos. Primero que nada, en mi carácter de coordinador de esta comisión, me da mucho gusto saludarlos, verlos. Ahora sí que todos seguimos en enero, entonces todavía se vale desearles a los que no había tenido la oportunidad de hacerlo nuestros mejores deseos en este 2023 y obviamente siempre. Me da gusto reiniciar el año con esta sesión. Como saben, la idea, pues invitamos aquí a nuestro querido amigo Luis Manuel, pues que no requiere mayor presentación e introducción, y además, si quiera intentar exponer su experiencia profesional, académica y personal, pues nos consumiría solito el tiempo que tenemos para la sesión. Entonces, te agradecemos muchísimo, Luis Manuel, tu presencia. La idea, como siempre, es que todos opinemos. Obviamente, vamos a seguir la presentación de Luis Manuel. Nos pondrá él ahorita él si le parece que podamos interactuar conforme va avanzando en su presentación, pero este tema, que es un tema fascinante de insolvencia y los trabajos de UNCITRAL, creo que vale mucho la pena que varios de ustedes, como obviamente son Darío, Carlos, Antonio, etcétera, que además activamente han participado también con Luis Manuel en este fascinante mundo de la insolvencia internacional, pues también obviamente vayan compartiendo aquí todas sus opiniones académicas, ¿no? Entonces, pues yo creo que sin mayores preámbulos, estimado Luis Manuel, adelante, por favor, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. De veras, gracias, Alejandro, a Santiago por la invitación de poder platicar con ustedes. Gracias, Rosalba, por todo el apoyo que recibimos logístico de parte de nuestro colegio de abogados. Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes, amigos, que están aquí participando con nosotros. Déjenme platicarles cuál es mi idea. Voy a compartir la pantalla porque siempre las láminas pueden ayudarnos un poquito a darle un seguimiento al tema que aquí lo tienen como fue anunciado. La idea es platicar con todos ustedes el trabajo que venimos haciendo en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre el tema de la ley aplicable a casos de insolvencia. Aquí entre todos ustedes veo, por ejemplo, a Darío, que estuvo presente en la reunión que acabamos de tener en Viena el pasado diciembre, y ha estado en todas las anteriores. Entonces, él tendrá unos buenos puntos de referencia que seguramente podrá corregirme o completar o poner opiniones contrarias, incluso, porque este es un tema que venimos estudiando. Entonces, lo quiero compartir con ustedes porque creo que es importante el ver estos trabajos que son el rumbo por donde va caminando el derecho de la insolvencia. Si me permiten hacer una pequeña introducción, les recuerdo lo que es la Comisión Nacional, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Aquí tienen ustedes una fotografía del edificio sede de la comisión en Viena, Austria. La idea de esta Comisión Nacional Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, o UNCITRAL, por sus siglas en inglés, es la búsqueda de puntos comunes a ofrecer a todo el mundo para mejorar la legislación mercantil a nivel mundial. La idea se trata de tomar las mejores experiencias de los distintos países para orientar el trabajo de este grupo y ofrecer productos que los países puedan adoptar, con el objeto de que tengamos un derecho mercantil que sea uniforme para todo el mundo, o por lo menos congruente, aunque no sea el mismo, que sea congruente. Este grupo de trabajo ha producido varios instrumentos.
Primero, la insolvencia de grupos de empresas, la insolvencia transfronteriza, que la tenemos adoptada en nuestra ley concursal en el título 12º, y es el equivalente al capítulo 15 de Estados Unidos y a los capítulos correspondientes de otros más de 50 países que hemos adoptado ya la ley. Hay un par de leyes modelo, que son las que tienen ustedes aquí arriba en la pantalla, en las que de antemano quiero írselo comentando e invitándolos a que lo trabajemos para ver la forma como la podemos incorporar a nuestra legislación. Existe incluso un proyecto, y yo ya lo tengo trabajado, de cómo podríamos instrumentarlo en nuestra ley mexicana para sumar la ley modelo de insolvencia de grupos de empresas en forma internacional y el reconocimiento y ejecución de sentencias relacionadas con materia de insolvencia. Como ustedes recuerdan, en casi todos los productos de convenciones internacionales sobre el tema de ejecución de sentencias, se hacen muchos acuerdos, pero siempre la insolvencia queda hecha a un lado, la dejan separada. Y esta ley modelo permite el tener un tratamiento para que sentencias o decisiones judiciales que se relacionen con insolvencia puedan ser atendidas por un país. En fin, esto es algo de lo que ha hecho Naciones Unidas. Otra de las cosas que ha hecho es una serie de recomendaciones sobre micro y pequeñas empresas, y además la obra monumental que es la guía legislativa sobre el régimen de insolvencia con sus 4 partes, que es, a mi gusto, es el mejor tratado de derecho de la insolvencia que existe en el mundo. Si ustedes quieren aprender sobre lo que es el derecho de la insolvencia, la referencia es venir a esta guía legislativa en sus 4 partes, y una quinta que será la de las micro y pequeñas empresas, y posiblemente una sexta que es sobre lo que vamos a platicar el día de hoy. En la actualidad, el Grupo de Naciones Unidas venimos trabajando en 2 instrumentos, en 2 temas. El primero, el tratar de hacer una caja de herramientas, y hemos utilizado la expresión de caja de herramientas para localizar y recuperar los bienes que sean convenientes para un procedimiento de insolvencia. Ese es un tema sobre el que hemos venido trabajando. Y el segundo es el tema que nos reúne el día de hoy, que es qué ley debe de aplicarse en procedimientos de insolvencia cuando se trata de situaciones o litigios de insolvencia que se dan en diversos países. Hasta la fecha hemos celebrado ya 4 reuniones, o sea, llevamos 2 años trabajando sobre el tema, y todavía no llegamos a definir si el producto será ser una ley modelo, una guía legislativa, un tipo de documento. La verdad es que la materia de estudio está muy avanzada. Tenemos mucho hecho. Se cortó ya. La idea es presentarles. Estimado Luis Manuel, se cortó, no sé si era yo o todo su. ¿Dónde me quedé? Hace 5 segundos. Ajá. Estabas hablando sobre las decisiones de cómo va a ser la ley, mi querido Luis Manuel. ¿Es que va a ser ley o no, guía legislativa? Ok, muchas gracias, Ligia, muy amable. Sí, la idea es que no hemos decidido cuál será el producto final, pero sea el que sea, el núcleo ya está hecho. Y hay una serie de puntos sobre los cuales no hemos tomado ninguna decisión todavía, y esos son fundamentalmente los puntos que les quiero presentar para que, si ustedes tienen alguna idea o se les ocurre algo, lo comentemos y lo platiquemos.
porque son puntos que estuvimos discutiendo en diciembre y no llegamos a un acuerdo todavía. La verdad es que está muy avanzado el temario. Vean ustedes, el propósito de este tema, de la ley aplicable en procedimientos de insolvencia, pretende buscar una definición de cuál es el camino para que cuando hay una de estas situaciones de un solo deudor o varias empresas, pero en un contexto internacional, se pueda ofrecer un sistema legal de insolvencia que atienda y resuelva todos los problemas. Y sobre todo, una preocupación es resolver el caso de ley aplicable para evitar la práctica, digamos, peyorativa o negativa de lo que se llama forum shopping, o sea, de buscar dónde voy a llevar mi juicio porque tengo una ley más cómoda. Yo creo que este deseo de buscar una ley y una jurisdicción que sea cómoda es válido cuando se trata de escoger, de seleccionar, pero a veces esto puede derivar en una práctica nociva, que es lo que normalmente se ha conocido como el forum shopping. Entonces hay que ver quién ofrece mejor precio y mejores condiciones para ir a buscar ahí el procedimiento de insolvencia. La idea es evitar y ofrecer un sistema que funcione independientemente de que estemos en una jurisdicción o estemos en otra de ellas. El planteamiento es este. Imagínense ustedes dos países hipotéticos. Aquí tienen dos mapas de dos países hipotéticos. Uno, que es donde se maneja el procedimiento principal, el concurso principal, y otro país u otros países, porque esta situación coloreada aquí en verde podría ser 1, 2, 3, 5 o 10 países, pero hay un país que es el que lleva el liderazgo en el manejo de la situación, porque es donde está el procedimiento principal, o bien el procedimiento donde se está haciendo el acuerdo cuando se trata de grupos de empresas complejos. Y entonces sabemos que en este país donde está el procedimiento principal, existe una ley que rige la materia concursal, cómo se va a llevar a cabo el procedimiento concursal. Mientras que en el otro u otros países tienen una legislación propia de su país, no solo la concursal, sino leyes civiles, mercantiles, penales, comerciales, laborales, en donde sus disposiciones en un momento dado podrían chocar con las disposiciones que existe en la legislación del lugar donde se maneja el concurso. Por eso la idea es decir, muy bien, vamos a favorecer que en el país donde se maneje el concurso, que es lo que llamamos la Lex Fori Concursus, o sea, la ley del concurso, del fuero del concurso, donde está establecido, va a predominar respecto de la Lex Rei Site, es decir, de la ley del lugar donde están las otras partes del procedimiento y los otros interesados. Estamos enfrentándonos a un típico problema de derecho internacional privado, en donde las legislaciones de dos países pueden chocar y tenemos que decidir cuál es la que prevalece. Pero dentro no de un problema civil o familiar o penal o cualquier otro escenario, sino justamente dentro de un procedimiento concursal, donde estamos definiendo cómo una empresa emproblemada va a resolver la situación con sus acreedores. Este es el planteamiento del problema. ¿Cuál es la ley que va a prevalecer en determinadas circunstancias, si la Lex Fori Concursos o la Lex Rei Site, dependiendo de qué asuntos se trata? ¿Hasta dónde vamos en esto?
si me quieren permitir las definiciones, a la Lex Fori Concursus la definimos como la ley que priva para manejar el procedimiento en el estado en donde se abre o donde se ha determinado que es el principal del procedimiento de insolvencia. Y lo que se trata es de decir, la primera premisa es: la ley del lugar del concurso se aplicará siempre que se trate de apertura, sustanciación, administración y clausura de procedimientos de insolvencia y los efectos que estas actividades tienen. Debemos de entender que hay muchas decisiones o muchas cuestiones de tipo sustantivo que tienen que ser atendidas por la Lex Rei Site, es decir, por la ley del lugar donde se generaron. Pero cuando esas situaciones llegan a un procedimiento concursal, tenemos que ver cómo resolvemos la problemática concursal respecto del funcionamiento de todo este procedimiento con referencia a estos otros problemas. El inventario que tenemos hecho de los temas que deben de ser regidos en principio por la ley del concurso son los siguientes. Desde luego, hacemos una reserva por situaciones de orden público. Ninguno de estos instrumentos que hace Naciones Unidas pretende derogar el principio de que en cada estado debe de respetarse el concepto de orden público. O sea que cualquier decisión que se pueda tomar deberá de inclinarse o ceder frente a una cuestión de orden público. Si en el país 3 es de orden público hacer Z, quiere decir que en el país donde se maneja el procedimiento de insolvencia no podrá ser X o Y, porque es de orden público el hacerlo de nivel Z. Esto va a ser especialmente importante en el punto que veremos más adelante, el punto laboral. Bien. Estos son los temas que pensamos, que deben de ser atendidos por la ley Fori Concursus. Véanlos ustedes, los podemos leer, pero es importante que los visualicen ustedes y los vayan manejando. Perdón, es una lámina y es una invitación a la lectura. ¿Quiénes son los deudores? ¿Cuándo se puede abrir un procedimiento de insolvencia? ¿Cómo vamos a constituir y manejar la masa? ¿Se podrán utilizar o vender los bienes que la integran? ¿Cómo vamos a hacer un plan de conciliación? ¿Se podrán anular las actuaciones en fraude de acreedores? ¿Cómo vamos a tratar a los contratos que se quedaron pendientes? ¿Cómo puede operar la compensación de créditos y adeudos dentro de un procedimiento de insolvencia? ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Perdón, porque se mezcló ahí mi nombre al pie de la página. A los acreedores garantizados. ¿Qué derechos y qué obligaciones tiene el deudor? El representante de la insolvencia, lo que en México llamamos el especialista. ¿Qué papel va a jugar en esto? ¿Cómo van a actuar los acreedores? Hay países que tienen un comité de acreedores, una junta de acreedores, lo cual no sucede en México. Pero ¿qué papel juegan los acreedores en el procedimiento? ¿Cómo vamos a tratar los créditos, provengan de un país o de otro? ¿Qué orden de prelación le vamos a dar? Ya sea porque la ley de un país dice que tendrán una y la ley que maneja el concurso dice otra. ¿Cómo se manejará el costo del procedimiento? ¿Cómo se van a distribuir los bienes si es que necesitamos llegar a una liquidación? ¿Cuándo se va a terminar el problema de la insolvencia? ¿Habrá la posibilidad de exonerar, o sea, de hacer un discharge a los deudores o no? ¿Cómo vamos a tratar las responsabilidades de los directivos que han llevado a una empresa a una situación de concurso? Aquí tienen ustedes enumerados desde la A a la U
la lista que Naciones Unidas tiene hecha de los términos fundamentales. La idea es decir, en todas estas cuestiones prevalece la lex fori concursus sobre la ley del lugar donde esté una de las empresas que está involucrada en el concurso. Lo cual se dice fácil, pero a la hora que se cae en detalles especiales, nos vamos a encontrar con las polémicas, que es a donde yo los quiero invitar que lleguemos. Las cuestiones que ahorita están en estudio fueron estos 10 temas que estuvimos discutiendo en diciembre. Del solo enunciado, ustedes van a poder ir entendiendo la problemática. ¿Cuál ley debe de prevalecer en todos estos casos cuando se da la situación de una empresa o de un grupo de empresas que tiene un concurso principal en un país y concursos paralelos o secundarios en uno o varios países? ¿Cómo vamos a tratar todas estas instituciones? Y si me lo permiten, me voy a ir deteniendo uno por uno de estos 10 para decirles hasta dónde llega el grupo de trabajo y después dejarlos para que ustedes piensen y opinen y den sus razonamientos de cómo piensan que debería de ser. Porque en la mayor parte de estos 10 puntos no hay todavía una decisión tomada. Los derechos de propiedad intelectual, o sea, todo lo derivado de patentes, marcas, denominaciones de origen, modelos de utilidad, etcétera, todo lo que cabe dentro de la propiedad intelectual, incluyendo derechos de autor. ¿Cómo se les va a dar el tratamiento? Si conforme lo dispone la ley del concurso o bien la ley del lugar. A este respecto, lo que el grupo ha llegado a un acuerdo es que todo parece indicar que el tratamiento a estos derechos deban de ser sumados a la lex fori concursus. Incluso tenemos un asunto cercano en el tiempo, que fue el caso de Nortel, en donde había muchos de estos derechos de propiedad intelectual en un gran grupo de empresas que no se sabía realmente a cuál empresa pertenecía. Entonces se hizo una consolidación para estos derechos y estos derechos se liquidaron y se distribuyeron proporcionalmente, a diferencia del trato que se le dio a otros activos. Pero por lo mismo, la inclinación hasta ahorita es la de pensar que se aplique en el tratamiento de estos derechos conforme a la ley del lugar de concursos. Sobre todo hay que pensar que en esta materia existe todo un marco internacional. Hay muchas convenciones y tratados que rigen y manejan el tema de la propiedad intelectual. Voy a pasar al siguiente, los enuncio rápidamente para que tengan ustedes las herramientas de cómo comentar. El tema de los bienes digitales es, yo creo que, el gran tema de este momento. UNIDROIT está trabajando en este momento en la elaboración de unos principios. Han llegado a ser 17 principios que rigen el tratamiento de los bienes digitales. Y por bienes digitales estamos estimando algo muy amplio. No solo las cibermonedas, el Bitcoin, los Ethernet y todas esas que existen, 100 y pico en el mundo, sino muchos otros tipos de activos digitales que están circulando por todo el mundo basados en el sistema de Distributed Ledger Activities y sobre todo dentro de los Distributed Ledger, el blockchain. Entonces hay una gran cantidad de criptomonedas y otros valores que están operando en todo el mundo. Y entonces hay que tomar en cuenta que no sabemos el lugar donde fueron creados, el lugar donde están radicados.
el lugar donde está el acreedor garantizado con uno de estos bienes, el lugar donde está el deudor de uno de esos bienes y el lugar donde está el que ejerce el control sobre cada uno de esos bienes. Es un tema muy complejo. En este caso, después de hacer muchas discusiones, la proposición fue: vamos esperando el trabajo que está haciendo actualmente UNIDROIT para hacer una definición del tratamiento de los bienes digitales. Incluso uno de los principios que está usted estudiando UNIDROIT, el número 17 concretamente, se refiere al tratamiento en caso de insolvencia. Este es un tema que es difícil porque no se sabe cuál es la lex rei cite. Se conoce la lex fori concursus, dónde estará, pero no sabemos cuál sea la ley del lugar donde están sucediendo o donde se encuentran o donde procedería una ejecución o una decisión sobre estos bienes digitales. Otro tema es lo relacionado a empresas en concurso que se encuentran involucradas en un procedimiento arbitral. Puede ser que el arbitraje haya iniciado antes del concurso, antes del procedimiento de insolvencia, o puede ser que haya iniciado después. Y aquí hay dos temas que se conjuntan. Uno es lo procesal. ¿Qué tanto se puede dirigir, perdón por el typo de aquí de insolvencia, perdonen, qué tanto se puede resolver sobre el procedimiento de insolvencia? Si se dicta una stay a todos los procedimientos, ¿deberán de congelarse también los arbitrajes? Y otra va a ser las decisiones del laudo arbitral. ¿Cómo las vamos a sumar a un procedimiento de insolvencia? Esto parece ser mucho más sencillo, porque al fin de cuentas un procedimiento arbitral que produce un laudo va a dejar definidos derechos y obligaciones de las partes que se pueden sumar a la masa activa y pasiva del procedimiento concursal. Pero algunas de las decisiones arbitrales pueden ser distintas y sobre todo los aspectos procesales nos llaman la atención. El caso de anulación de actos en fraude de acreedores. Aquí el consenso, en principio, en general, es que debe de aplicarse la ley del lugar del concurso con el objeto de que se pueda dar un trato igualitario a todos. Porque puede suceder que en una determinada jurisdicción exista, por decir algo, estos actos no pueden ser anulados. Y conforme la ley del concurso, es un acto que puede ser anulado, que debe de ser anulado porque se hizo en fraude de acreedores. ¿Cómo lo vamos a tratar? Todos nos inclinamos y el camino que está siguiendo estos estudios es prevalecer la ley del concurso, la ley del lugar del concurso, sobre todo para dar un piso, una plataforma pareja para todos. En esto la Unión Europea ha sido muy insistente en llamar la atención sobre el Reglamento Europeo de Insolvencia, que es el que pone las pautas de cómo se manejan todos los procedimientos de insolvencia en los 27 países de la Unión Europea, y que es un reglamento con un gran nivel de avance. Entonces, parece que se quiere buscar, incluso así se quedó la decisión, es que se estudie el Reglamento Europeo de Insolvencia para ver si las provisiones que ofrece este reglamento puedan ser razonables para resolver el problema de cómo se llevarían a cabo estas anulaciones de actos de fraude de acreedores cuando las legislaciones de los países involucrados pudieran ser distintas. La compensación. Ciertamente, si la compensación se produjo antes del inicio del procedimiento de insolvencia conforme a la ley de cada país, allí no hay problema. Esa es una situación de derecho que ya sucedió y que no tenemos por qué cambiar.
El problema es si durante el concurso puede producirse una situación de compensación. Les recuerdo, en el caso de la ley mexicana, la compensación puede proceder siempre y cuando la deuda y el crédito, o las deudas y los créditos, provengan del mismo acto jurídico, que es, por ejemplo, lo que sucede en caso de derivados. Y no se puede hacer una compensación de un crédito con una deuda que provenga de un acto jurídico diverso. Por eso, también la idea es, buscando una unificación y dar un trato igualitario a todo el mundo, el que prevalezca para aplicar las compensaciones, la ley del concurso, la Lex Fori Concursos. Otro tema es cómo vamos a tratar a los acreedores garantizados. En un país pueden tener un tratamiento que es distinto al de otro país. Y entonces aquí no tenemos un acuerdo. Una discusión importante fue de si debíamos hacer una diferenciación de cómo tratarlos en una etapa de conciliación, en una etapa donde se está construyendo el convenio, o en una etapa en donde ya se está liquidando los activos, que son distintos, conciliación y quiebra, diríamos en el lenguaje mexicano. Algunos piensan que no debe de haber ninguna diferencia, otros que sí debe de haberla. Y entonces se ha pedido el que se tome en consideración los otros textos que ya ha elaborado UNCITRAL, que son los que les presenté al principio, este reglamento europeo, que es un buen referente, y hay un convenio celebrado en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, sobre bienes muebles, sobre las garantías de bienes muebles. Entonces, la Secretaría de UNCITRAL está trabajando en reunir estas ideas para hacer una propuesta específica en la próxima reunión del mes de abril-mayo. Otro tema son los bienes inmuebles. Allí 3 países europeos, como son España, Francia y Polonia, insistieron en que la ley aplicable debe de ser el lugar de la ubicación del inmueble. Es la aplicación, sin duda alguna, del locus regi tactum. Mientras tanto, nosotros los mexicanos nos permitimos ofrecer una opinión en donde recibimos algún respaldo de la ABA y del United Kingdom para diferenciar 2 cosas. El inmueble en sí se elige por la ley del lugar, locus regi tactum, por locus rei site, el lugar donde está el inmueble. Este es un principio que todos los que estudiamos bienes en algún momento de nuestra carrera entendemos perfectamente. Los efectos concursales son distintos, porque este inmueble que está situado en Nigeria se va a vender y va a servir ya sea de garantía en un convenio o bien de pago a los acreedores en un procedimiento que se lleva en Perú, por decir algo, estoy inventando países. Entonces es distinto lo que es la regla de los inmuebles en sí a el producto que tienen los inmuebles cuando se trata de llegar a liquidaciones en materia concursal. Un tema, prácticamente el penúltimo, ya casi terminamos, es la responsabilidad de los directivos. Los directivos, hay algunos países en donde a los directores de las empresas se les obliga a llevar a su empresa a concurso cuando vean determinados parámetros que están sucediendo en sus empresas. Es algo que no tenemos en México, pero en otros países es una obligación importante. Si no lo hacen, van a ser responsables. ¿Cómo se va a manejar esa responsabilidad? Conforme a la ley del lugar donde se está manejando el concurso o conforme a la ley del lugar de la sociedad involucrada. Aquí la communis opinio parece inclinarse a favor de aplicar lo que es la ley de las sociedades. O sea, la ley del concurso poco tendría que aportar, porque el tema de un directivo que ha llevado o facilitado el fracaso de una empresa debe de ser juzgado frente a los propietarios de la empresa y frente a la normatividad de la empresa.
Aquí parece que no habrá mayor discusión en señalar que estos serán los temas que el concurso solo pueda apuntar, señalar o indicar, y que sea las legislaciones y las leyes propias del país donde se encuentra la corporación la que tome la decisión. El tema de sistemas de pago y mercados financieros es especialmente crítico porque los mercados financieros, uno, operan prácticamente en todo el mundo y funcionan independientemente de las legislaciones peculiares de cada país. Además, prácticamente todos los países están siguiendo lineamientos generales. Si ustedes leen la liquidación bancaria que tiene la Ley de Instituciones de Crédito mexicana, se van a encontrar con que todas sus disposiciones las encontramos en dos fuentes. Uno, la Ley de Concursos Mercantiles, y dos, los principios claves que han sido emitidos por la Financial Stability Board. Entonces, prácticamente todos los países aplican las mismas normas. Yo he tenido oportunidad de estar en Italia, en Portugal, en donde se habla de quiebras del Banco Espíritu Santo en Portugal o Monte dei Paschi en Italia. Y la verdad es que las reglas que rigen a unos y a otros son las mismas que tenemos en México. Entonces, dado el caso de estas normas unificadas en el mundo internacional, y lo mismo referimos a los sistemas de pago, a los mercados regulados, creo que tendríamos que dejar prácticamente a que sean todos estos convenios de tipo internacional los que rijan el tratamiento. Si ustedes recuerdan nuestra ley, entre el tratamiento a los contratos en vigencia, en ejecución, conllevan un poquito esta idea. Se permiten compensaciones fuera del sistema normal de compensación. ¿Por qué? Porque los derivados, los futuros, los warrants requieren ser compensados en algún momento. En fin, aquí en esto también la idea es hacer una separación, si es posible, del tema de activos digitales, porque todas las operaciones financieras pueden discurrir con o sin activos digitales. A lo mejor serán activos inmateriales, pero no necesariamente los digitales o los smart contracts que los regulen. Finalmente, el punto de crisis es el tema de los derechos laborales. Aquí, imagínense ustedes 2 o 3 escenarios. La Lex Fori Concursus define que los derechos de los trabajadores deben de ser atendidos con esta prelación y hasta determinadas cantidades. La situación de estos trabajadores mexicanos lo va a permitir. Recuerden ustedes que tenemos un principio constitucional que dispone que hay derechos que son totalmente irrenunciables. Entonces, será una cuestión de orden público que no permitiría la aplicación de la ley del lugar del concurso. Y además de estos derechos irrenunciables definidos por la Constitución, existe el principio de lo más benéfico al trabajador. Quiere esto decir que si en México vemos que el régimen que está poniendo la Lex Fori Concursos es más benéfica al trabajador, México va a decir, yo renuncio al principio de la Constitución y al principio de la Ley Federal del Trabajo para que el trabajador se beneficie más con lo que dice aquel otro país, lo cual pudiera ser una interpretación. Pero piensen ustedes que a lo mejor hay 3 o 4 o 5 países en donde el tratamiento a los trabajadores es distinto. Si dejamos que se aplique la ley de cada país de los trabajadores, va a resultar que a los trabajadores se les va a tratar en forma diferente, porque cada país los trata diferente. Este es un tema que propició en nuestra reunión el que pidiéramos un tiempo fuera y hiciéramos una reunión de intercambio de ideas por fuera
y es un tema que no ha quedado decidido. Hay otras cuestiones pendientes, cuestiones procesales, cómo funcionan las medidas cautelares, si se puede paralizar todos los procedimientos, tenemos que empatarlo con las otras leyes modelo, en fin, estos son los temas que tenemos. Con esto yo llego al término de mi exposición y yo quisiera dejarles la palabra para que ustedes pensaran u opinaran en todos estos otros casos, cómo le vamos a tratar los derechos laborales, los de sistemas de pago, la responsabilidad de directivos, bienes inmuebles, acreedores garantizados, la anulación, la compensación, los arbitrajes, los bienes digitales y los derechos de propiedad intelectual. Amigos, les agradezco el que me hayan entendido este planteamiento y pues yo quisiera que abriéramos el diálogo o la conversación. Muchas gracias, Luis Manuel. Muchas gracias. ¿Quién toma la palabra? Sí, no, muchas gracias, Luis Manuel, antes que nada por haber resumido un tema tan crucial y tan complejo y con tantas aristas en tan poco tiempo. Como lo comentábamos al inicio de esta sesión, pues ahora sí se abren las preguntas. Tenemos aquí dos manos alzadas. Si quieres, Josué, empiezas tú, me parece que fuiste el primero y seguimos con Darío, pero por favor, si me estoy saltando a alguien o no vi que levantó la mano, por favor me interrumpen, ¿no? Gracias. Adelante. Gracias, buenas tardes a todos. ¿Cuál sería el objeto más idóneo de la legislación en insolvencia? ¿Privilegiar la subsistencia del ente económico o el pago de las obligaciones? Ok. Es una pregunta concreta y trascendente. ¿Qué es lo que se trata de privilegiar? En toda la filosofía de los procedimientos concursales de todos los países prácticamente hoy en el mundo es el buscar la manutención de una empresa que es productiva, que aporta Producto Interno Bruto al país, que aporta fuentes de trabajo. El pago de los acreedores es importante porque el derecho no puede ignorar que los acreedores tienen derecho a recibir una compensación de lo que han invertido o prestado o perdido. Pero el paradigma que rige hoy en general en todo el mundo del derecho de la insolvencia es: vamos a buscar cómo las empresas podrían mantenerse funcionando y cuál sería el mejor camino para que sigan actuando. Cómo las reinsertamos en el torrente sanguíneo de la economía de los países para que sigan funcionando. Yo creo que ese paradigma, y muchas gracias por traerlo a la mente, Josué, porque esto será el criterio que pueda orientar en alguna duda el decir cuál de las dos legislaciones es la que ayuda más a que la empresa pueda seguir funcionando y pueda seguir siendo productiva. Esa es mi manera de pensar y muchas gracias por traer este punto a la luz. Gracias. Adelante, Darío, y seguimos luego con Javier. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que es de subrayar y agradecer a los participantes que estén en esta reunión, en esta plática. El tema de ley aplicable en materia de insolvencia es trascendente. Es trascendente particularmente en situaciones transfronterizas. Y creo que aquí vale la pena, como ustedes han advertido de esta exposición de los trabajos de UNCITRAL, del Grupo 5 de Insolvencia, que requerimos puntos de vista, análisis y propuestas críticas de todos los miembros de la Comisión de Derecho Concursal de la Barra. No es un tema que se agote aún en los trabajos de UNCITRAL. En UNCITRAL se discuten estos temas, estos trabajos específicamente, y se trata de lograr unanimidad, una persuasiva argumentación de unanimidad. No se decide por mayoría, no. Se trata de convencer y persuadir
cuál en el mundo sería la mejor aplicación en estos casos de derecho aplicable en materia de insolvencia. ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿Cuáles son los vicios que se desean evitar? Se pronunció el del forum shopping. Y el forum shopping pues tiene como un prisma varios enfoques. Ubicar foros de conveniencia y foros de conveniencia en cuanto a la bondad que pueda proporcionar ciertos foros por distintas razones. Pero a mí me gustaría agregar a esta exposición algo que tenemos que observar a partir de la ley de concursos mercantiles. Y quiero puntualizarlo porque parecería que puede dar ciertos enfoques distintos a lo que un citral busca. Busca un citral uniformidad, seguridad jurídica, maximizar los activos de la masa de la quiebra, preservar, por supuesto, a la empresa como empresa en marcha, proteger los derechos de acreedores, en general, los derechos de los participantes en una situación de crisis financiera en estatus de insolvencia. ¿Y a qué me refiero? Miren, hay en la ley de concursos mercantiles dos reglas muy importantes. En una situación de insolvencia transfronteriza, donde se pide el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal en México, lex fori concursos, la ley establece que si el deudor tiene un establecimiento en México, se debe de seguir un concurso mercantil de punta a punta. Aquí cabe preguntarse, ¿qué ley va a regular este procedimiento de concurso mercantil? ¿Lex fori concursos o la lex fori cite? La ley del concurso, la ley en México. Este es un primer enfoque. Un segundo enfoque que también quisiera aclarar, ¿qué sucede con aquellos procedimientos extranjeros que traemos a México a reconocimiento, pero que el deudor no tiene un establecimiento en México? Tiene derechos, hay acreedores, hay deudores, hay bienes, pero no hay establecimiento. ¿Cuál es la ley que va a aplicar? ¿Lex fori concursos? ¿La ley del foro principal proveniente de aquel procedimiento principal reconocido en México? Aquí yo deseo invitar a todos a participar para que coadyuven con nosotros en estos trabajos que tienen sus complejidades. Pareciera ser que México se mantuvo en su situación de país territorialista. Si ustedes recuerdan cómo establecía la ley de quiebras y suspensión de pagos lo relativo a las sentencias extranjeras de quiebra, establecía que estas, una vez reconocidas en México, a condición de que coincidieran con los presupuestos y condiciones de la quiebra en México, sus efectos se regulan o regularían por la ley mexicana. Ahora bien, en la ley de concursos mercantiles, en esta referencia que les digo de si el deudor tiene establecimiento en México y se debe seguir un concurso mercantil en todas sus fases, conciliación o eventualmente en fase de quiebra o iniciar en fase de liquidación en quiebra, o si no tiene establecimiento, yo invito a ustedes a reflexionarlo e invito a sumarse con nosotros a analizar y tratar de identificar y aclarar estos temas. Por ahí vi a Ligia que levantaba la mano, luego por su experiencia de Derecho Internacional Privado, su pertenencia a la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, etcétera. Creo que pudiéramos tener grandes contribuciones para dar certidumbre al cómo debe ser el tratamiento del caso México. No es fácil.
No es fácil porque se presentan muchas aristas que ahorita podría yo enunciar una serie de ellas, pero por ejemplo, pudiéramos reconocer en México un Chapter 11. La respuesta es sí, no está prohibido, está permitido. ¿Por qué no? Siempre y cuando no se violen disposiciones de orden público mexicano o, como dice la ley, principios fundamentales imperantes en la República Mexicana, que, ojo, no indica que sean manifiestamente violatorios a orden público o a estos principios, pero que sean compatibles y que su interpretación no sea contraria a los distintos capítulos de la ley de concursos mercantiles. Yo creo que hay que analizar con un poco más de detalle todas estas situaciones que se presentan cuando tenemos un tema transfronterizo. No hay duda que en México la ley aplicable en un procedimiento doméstico es la ley CITE de concursos. No hay duda en aquello. En donde viene el problema es cuando pudiera presentarse un conflicto de aplicación de leyes respecto de la misma situación. He ahí el problema. Por ejemplo, ¿qué sucedería en una situación de un reconocimiento en México de un procedimiento extranjero de quiebra que es reconocido y el representante extranjero junto con el especialista mexicano designado plantean o ejercen una acción revocatoria, una acción pauleana revocatoria? ¿Qué ley rige? ¿La ley mexicana? ¿La ley doméstica, tratándose de un inmueble, o la ley foris concurso de la ley extranjera? O sea, hay muchas situaciones que es muy importante. Y en el tema de las acciones concursales revocatorias, pues es muy importante en muchas situaciones. Uno, el estándar para la acción pauliana revocatoria. Dos, la prescripción, responsabilidades. Son temas muy de que hay que bajar a mucho detalle de cuál es la ley aplicable. Nosotros hemos tenido casos como estos, los hemos transitado en un reconocimiento de procedimientos de quiebra extranjera, hemos planteado representando al síndico extranjero, ejercitando junto con el síndico mexicano acciones de nulidad. La ley de concursos mercantiles, nada más para precisarles algo, establece el periodo sospechoso, a partir del cual ciertas operaciones son sospechosas y pueden incurrir en el estándar de la acción revocatoria concursal, pero no tenemos un periodo de prescripción, por ejemplo, para interponer estas acciones. Te dice cuál es el periodo sospechoso, ¿correcto? Y bueno, aquí simplemente con esto acabo, porque ya Alejandro me está mandando la visión de que ya es tiempo, invitarlos a abrir el foro. Miren, no es un tema fácil, no son temas sencillos. Si una de las materias más difíciles del campo del derecho es la materia de insolvencia por su complejidad, pero viéndola desde perspectivas básicas y sencillas, creo que podemos aportar mucho para lograr uniformar criterios que se adopten en las mejores prácticas internacionales y sobre todo por el bien de México. Muchas gracias. Gracias, estimado Darío. Y sin lugar a dudas, yo creo que vale la pena, con la independencia de todos ustedes que activamente y en representación de México y de todos los que nos dedicamos a esto y de la academia están participando activamente y proactivamente en estos trabajos. Yo creo que cuando ustedes quieran podemos organizar un foro, digamos ya un grupo de trabajo físico para intercambiar ideas que a ustedes les sirvan a debatir cuando estén presentando esos temas, ¿no? Pero efectivamente, si les parece, vamos agotando todas las preguntas y luego ya si seguimos teniendo tiempo, regresamos ya a temas más profundos de cada uno de los temas que atinadamente apuntaba Darío, ¿no? Pero adelante, Javier, y luego vamos, me parece, con Ligia. Muchas gracias, Alejandro. Luis Manuel, muchas gracias por tu presentación, muy clara como siempre, muy precisa y breve además. Entonces, muchas felicidades, gracias a ti y a Alejandro y a
y a Darío por el trabajo que hacen en representación de México para estos fines. La verdad es súper importante y bueno, en todo lo que podamos apoyar, pues encantados de la vida. Fíjate que yo tengo una cosa muy precisa, porque yo me fui con la finta del nombre de ley aplicable y yo pensé que ibas a hablar de este tema reciente y local, pero fundamental y para el análisis del capítulo de liquidación de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sobre la base de que no fue derogada o abrogada y que en consecuencia está vigente y puede aplicarse paralela o conjuntamente con la ley de concursos mercantiles. Yo no lo considero así, sinceramente. Pienso que es completamente contrario al espíritu de un procedimiento concursal, que el hecho de que, digamos, por un error legislativo no haya habido un transitorio en la ley de concursos que derogara todas aquellas disposiciones que estuvieran en contra, o incluso específicamente ese capítulo de 2 artículos de la Ley de Sociedades Mercantiles, pero sí pienso que hay ahí una situación abusiva del derecho propia pues de una serie de maniobras que lo que buscan son otros fines, desde luego, y que esto pues deja muy mal parado a México a nivel internacional, porque pues deja una huella terrible de incertidumbre, y a mí sí me gustaría que en esta exposición se tocara ese tema, Luis Manuel. Gracias. ¿Puedo contestar, Alejandro? Sí, digo, nada más en un aspecto medio académico, porque como sabemos, ese es un caso abierto y es un caso que no se ha cerrado. Estoy de acuerdo con Javier en lo que comenta, y se me hace que es un caso en particular que merece una sesión académica profunda y un debate serio, pero al tratarse de un procedimiento que está completamente abierto, simplemente Luis Manuel, ahora sí que con esa reserva, ¿no? Claro, Alejandro, muchas gracias. Efectivamente, yo iba a decir, no puedo pronunciarme con mucho detalle porque es un caso que está en estos momentos sub judice, pero lo que puedo decir es que la idea de aplicaciones internacionales de procedimientos de insolvencia refieren que un país puede tener competencia para entrar a conocer un procedimiento de insolvencia, siempre que sea un procedimiento de insolvencia que se esté llevando en el extranjero. Y un simple proceso de liquidación conforme a una ley corporativa no está en el caso. Esa es mi opinión. Y ya no quisiera abundar más porque entonces caeríamos a los detalles peculiares de un caso en donde yo creo que por ética yo preferiría no pronunciarme más adelante de esto. Ahí si te parece, Javier, podemos en otro momento, porque si es otro tema, convocar a una sesión para ese tema, ¿no? Pero yo sí te pediría que convocaras para ese tema, porque yo creo que efectivamente todos los temas estos que se ven en comisiones son académicos, Alejandro. 100%. Y es para eso, es para que analicemos y tengamos un criterio y un punto de vista y que todos participemos. Más allá de lo que sostenga una parte u otra, este es el foro adecuado y esta comisión está obligadísima, en mi opinión, a que se analicen esos temas. No, totalmente, eso como lo comentaba, lo veremos en otra sesión. Me refiero, Javier, que simplemente porque el objeto de esta sesión en particular es el tema de UNCITRAL, ¿no? Pero sí. La comisión de empresarial se ofrece a hacer una sesión conjunta con ustedes respecto de ese tema. Perfecto, me coordino contigo, estimadísimo Alberto Mor, y así lo programamos, que es un tema que coincido con Javier, o sea, con independencia de temas abiertos, son temas académicos trascendentales que entre todos los abogados podemos intercambiar nuestros distintos puntos de vista, opiniones, en forma totalmente respetuosa y sin que afecte, digamos, un tema abierto, ¿no? Lo que se refiere a Luis Manuel es que es un tema en el que él directamente está participando, entonces es importante, digamos, por temas de opiniones profesionales, ¿no? Pero, bueno, si les parece... Qué pena con UNCITRAL. Sí.
Si les parece. Perfectamente, podemos en esa sesión que se puede organizar junto con la Comisión de Derecho Corporativo y Derecho Empresarial que maneja Alberto, podríamos abordar este punto de vista desde el punto de vista de la legislación de un citral, no desde 100%. El punto de vista de casos específicos. 100%. Y yo creo que Javier nos está poniendo un piso extraordinario para poder hacer un comentario desde ese punto de vista, y yo, francamente, con esa visión, encantado de la vida de participar con lo que yo pueda saber respecto de los instrumentos que hace la CENUDMI. Muchas gracias, Javier, y gracias. Totalmente. Ni siquiera tenemos que irnos a la litis específica de un caso, sino a los conceptos académicos de aplicación. Estamos en el mismo canal y así lo haremos. Muy buen punto, Javier. Ligia, adelante. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, lo primero es saludar y felicitar a mi admiradísimo doctor Luis Manuel Mellán, porque hemos recorrido muchos años juntos en estos temas de derecho internacional y nunca he dejado de aprender algo con Luis Manuel. Y bueno, aquí el tema de discusión creo que es fundamental. ¿Cuál es la ley que se va a aplicar? Pero si hay un asunto en el cual no es tan fácil definir qué tipo de ley o a qué parte de la ley nos estamos refiriendo, es en los temas universales, tanto en sucesiones, porque también tenemos un grado de problemas en las sucesiones que son internacionales o que tienen puntos de contacto internacional, como en de concursos. Y todo porque parece que los que nos dedicamos al iusprivatismo tenemos ciertas cosas que vienen desde la época romana que nos es muy difícil mover, que son las jurisdicciones exclusivas tanto en el derecho aplicable como en los jueces competentes. Y dentro de ellas están no solamente los temas que perfectamente bien nombraste, como el de propiedad intelectual, sino también ya de todos los derechos que son inmateriales, que ya están rondando en las redes. Por ejemplo, cuando normalmente decimos, oye, se va a aplicar el derecho del lugar donde se encuentran los bienes. Perfecto, las criptomonedas, ¿dónde están? Cuando son activos importantísimos ya hoy en día. Por ejemplo, si tú tienes cuestiones de propiedad intelectual más allá de marcas, sino de derechos de autor que se están ejecutando en cualquier lugar del mundo, entonces ahí ya vienen los problemas que dices, oye, ¿cuándo pensaron los romanos en que ibas a tener estas cosas que no iban a tener un lugar aplicable, ¿verdad? Sí. Sino que nosotros la vemos como algo, ¿no? Entonces, creo, y aquí va la pregunta, cuando estamos nosotros tratando de llegar a ese derecho aplicable, creo que el primer paso es saber quién va a ser el juez competente, para que ese juez determine hasta dónde el derecho que lo revistió de facultades para poder decidir le deja aplicar un derecho diferente al que le es propio. Entonces, quizás el primer punto de partida, que no es necesariamente directamente el derecho aplicable, es quién va a ser el competente, tomando en cuenta que son asuntos universales, a diferencia de las reglas bastante conocidas de que cuando se trata de derechos reales, cuando se trata de derechos personales, será competente, bla, bla, bla. Aquí es el universal. Y entonces, ¿quién define si lo más importante para determinar quién era el juez competente es el lugar donde se encuentren la mayor parte de los bienes inmuebles, el lugar donde se encuentre la mayor parte de la riqueza, el lugar donde se encuentra el deudor, el lugar del centro de administración principal de los negocios? Porque de ahí ese juez vamos a tener que analizar hasta dónde su derecho le permite, incluyendo las convenciones o tratados de los que su país sea parte, le permite aplicar el derecho sustantivo para resolver. Y en el caso concursal no solamente eso, sino que tiene una Y el juez, ya que es competente, determinar cuál es el derecho que va a aplicar al procedimiento concursal, que por su naturaleza tiende a ser
bastante sustantivo y cuál es el derecho sustantivo propiamente dicho a cada uno de los temas, como el contrato que se incumplió, como el inmueble que se va a registrar, el notario que lo va a ejecutar, porque si se encuentra, por ejemplo, un juez de Rumania, que en México hay jurisdicción exclusiva para los temas de derechos reales y de inmuebles, pues ¿qué tanta efectividad va a tener su resolución para que cuando llegue a México el juez diga, ay, qué pena, te pronunciaste sobre un bien inmueble ubicado en México y tú no tienes facultades para ello? Y entonces quizás en un citral crear reglas de excepción directas, claras, contundentes y disruptivas de lo que siempre tenemos en la cabeza y decir, a ver, no se hagan bolas, en materia concursal, por ser universal, sí se va a permitir que estas jurisdicciones exclusivas, en la medida en que no vayan en contra del verdadero orden público, que es al que se refiere el artículo 15 de nuestro código, prevalezca, pero no cualquier pretexto de orden público, que es lo que mucha gente llama, ¿no? Es que va en contra de mi ley. No, pues cualquier otra ley del mundo va a ir en contra de tu ley porque nunca te la van a copiar. Entonces, quizás empezar por romper esos paradigmas, reconocer la competencia y segundo, reconocer que por ser universal, aquellas reglas de piedra se les eleve el grado de aplicación única y exclusiva de ese derecho a la parte sustantiva. Y entonces ya reconoces en el medio que el derecho aplicable al proceso concursal, que tiene muchas reglas sustantivas, va a ser el del juez competente, porque ya analizaste por qué ese era el juez competente. Te lo dejo como ideas, querido amigo, nada más porque es dificilísimo. Te lo agradezco por traer este tema aquí a la barra. Gracias. Voy a hacer un pequeño comentario, Ligia, porque realmente si alguien entiende de derecho internacional privado eres tú y lo reconozco con toda claridad y acabas de hacer una exposición muy precisa. Mi comentario sería únicamente en este sentido. Cuando se dan estos dos procedimientos, el concursal y uno sustantivo, déjame llamarle así por ahorita, lo que tenemos que tomar en cuenta es que estas legislaciones o estas normas que se creen internacionalmente en materia concursal deben de referirse a lo que es el procedimiento concursal y no al procedimiento de núcleo del derecho que está en juego. Yo creo que el nacimiento de un derecho, citas tu propiedad intelectual, eso va a ser regido por la ley del lugar donde se genera y el concurso lo único que podrá hacer es, ¿este es un derecho que va a sumar a la masa o no? ¿Lo puedo involucrar en una garantía? ¿Lo puedo involucrar en un reparto o no? Hasta allí no podemos dar ese otro paso. La dificultad se da, y tú lo expones. Primero expusiste muy claramente esta Y a la que se enfrenta el juez concursal. Esto es lo que es de concurso y esto es lo que es sustantivo de la creación y la validez de este derecho que debe de seguir rigiéndose por donde nació. El problema es que ciertamente la legislación concursal no es una ley meramente procesal, es una ley que tiene mucho de sustantivo y entonces tienen que hacerse definiciones de derechos y obligaciones y ahí es donde nos enfrentamos al conflicto. Ese sería mi comentario, agradeciéndote tu intervención y tu siempre sabia manera de ver las cosas, Ligia. Gracias. Un abrazo. Oye, Luis Manuel, en seguimiento a lo que, muchas gracias, Ligia. En seguimiento a lo que comentaba Ligia en cuanto a derechos inmuebles, ¿podrías por favor profundizar entonces cuál es por lo pronto la posición de México en ese sentido? Digo, vimos tu lámina, pero como es un tema tan interesante, no nada más obviamente me refiero al reparto que provenga de un plan en otra jurisdicción, de un recurso, de un bien inmueble, de una venta o de algún pago, en dación en pago, sino en sí el tema de constitución, digamos, de una garantía, como podría ser sobre un bien inmueble. O sea, no me quedó tan claro cuál era la posición en esa lámina, Luis Manuel.
Gracias, Alejandro. La idea es esto. El inmueble que está situado en un país se va a regir en cuanto a su régimen jurídico como bien inmueble por ese país. Su constitución, su traslación de dominio, sus efectos de registro público. Hay países con registros públicos constitutivos y otros declarativos. Le dan estacionamiento a Enrique Quintanilla, que viene el jueves. Perdón, si ponen en mute ahí los que no estén participando, gracias. Adelante, Luis Manuel. Perdón, se nos metió alguna voz. Ok, entonces, eso debe de ser regido por la lex rei site, por el lugar el locus regi tactum del inmueble. Pero resulta que si ese inmueble forma parte de la masa de un acreedor, entonces ese bien tiene que ser atraído por la lex fori concursus para efectos de que es un bien que cuenta en la masa. Y entonces podrá ser a lo mejor agregado a una garantía que se otorgue en un convenio de reorganización, o podrá ser llamado a ejecución para poder con su producto pagar a los acreedores. O sea, hay que hacer esta diferenciación que ahorita comentaba de alguna manera con Ligia. El derecho de autor que nace en México, ese es mío, ese libro lo escribí yo y yo tengo eso, pero sí, mi derecho de autor está involucrado en un concurso, entonces el juez concursal podrá llamar a ese derecho de autor y ese valor económico como parte de la masa y como parte de las resoluciones. Y lo mismo creo yo que pasa en los inmuebles. Esta es la posición que quisimos expresar Carlos Sánchez Mejorada y su servidor, que somos los que representamos a México en este foro. Ese fue el criterio que quisimos transmitir. Lo que es el inmueble, pues obviamente es propio del inmueble y del país, pero en cuanto forma parte de un procedimiento concursal como activo, entonces debe de sumarse al procedimiento concursal. No sé si te lo haya dejado claro. No, sí, está claro. O sea, obviamente va a estar reconocido ese activo como parte de la masa concursal en ese procedimiento principal, pero sin desestimar que todo lo que tenga que ver con la constitución, en sí con la ejecución, si hubo una garantía que hay que formalizar, pues obviamente se tendrá que seguir la jurisdicción del lugar donde ese inmueble esté situado. No, está muy claro. Gracias, Alejandro. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o algún comentario. Bueno, perdón, y nada más complementando porque me gusta poner más salsa a los problemas, pero yo sé que Luis Manuel siempre los puede resolver, es atendiendo al tema de ejecución. Es decir, cuando tú ya llegas dentro de este procedimiento de insolvencia a una ejecución forzosa y no se cumplieron estos requisitos o se considera por el juez que es competente para llevar a cabo el remate, ejecución, lo que sea, o adjudicación, que no tenga problemas para darle aplicación a esta ley que fue utilizada para el concurso, ¿no? Así es. Es correcto, esa es la disyuntiva, es correcto. Incluso, Ligia, me gustaría sugerirte, y si quieres puedo hacer alguna comunicación directa contigo, el que veas estos principios que está haciendo UNITROA, si es que no los tienes ya localizados, porque creo que allí se hace con mucha precisión cómo los bienes digitales, materia en la que tú eres mucho más experta que el conocimiento que yo pueda tener, deben de tener un tratamiento conforme a su creación y desarrollo, y otro es cómo pueden ser regidos en forma internacional. Muy bien, gracias, esta disyuntiva de la que hablábamos. Totalmente de acuerdo. Y no solo eso, sino que ahorita, en la revisión que estamos haciendo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues también hay concursos ahí, concursos de carácter civil. Pero nada quita que aunque sean civiles, puedan tener un carácter internacional. Claro, sin duda alguna es cierto. Ahí está el Código Nacional de Procedimientos, es otro tema que podríamos seguir considerando como parte de los trabajos de esta comisión, Alejandro. Totalmente de acuerdo, Luis Manuel, es un punto muy interesante que también lo llevaremos a una sesión en breve. Ok,
Muy bien, gracias. Ahí Rosa María Rojas Vértiz es quien es. Ha presentado toda su sapiencia dentro del grupo revisor del código. Y hemos llegado a unos puntos interesantísimos de estos temas, ¿no? Así es. Totalmente, Ligia, y le daremos seguimiento con ustedes. No sé si alguien tiene alguna última pregunta. Bueno, pues simplemente agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes, por supuesto. Alejandro, está Toño Silva. Perdón, Toño, no me di cuenta, adelante. Gracias, no te preocupes. Nada más tengo una duda. Estamos hablando de la parte ejecutiva, ya la parte final, pero en tratándose, Luis Manuel, de la parte de la viabilidad del inicio del procedimiento, ¿hay alguna ambivalencia o hay alguna cuestión que se tenga que tomar en consideración para efectos de ese inmueble en particular? Porque me queda claro que ocupas la legislación nacional y te vas al concurso, pero tomando en consideración la parte de la viabilidad de la empresa, ¿hay alguna característica en particular que se deba de tomar a ese efecto? No sabría contestar o quizás no sabría decir si te entiendo correctamente, pero aquí estamos en ese punto de zona que no es ni blanco ni negro, sino que estamos en los grises, en donde no es solo una cuestión de procedimiento o de cuestión sustantiva, sino que se da una mezcla. Y allí yo creo que la pregunta que nos hacía Josué al mero principio es quien debe de resolverlo. ¿Cuál es el propósito de un litigio o de un procedimiento y cuál es el propósito de otro procedimiento? Y entonces, en la finalidad de lo que estamos buscando, debemos de tomar decisiones respecto de la aplicación de una legislación u otra, porque a fin de cuentas lo que estamos buscando es el bien jurídico que tenemos que proteger y que tenemos que impulsar, ¿verdad? Y en esto habría que irnos a caso por caso y tomar decisiones en caso por caso, más que establecer una ley general. Sería mi respuesta así, en donde te lo estoy contestando pronto y mal. Perdón, Toño, pero esa sería mi respuesta. No, ahí para analizarlo en su momento, porque me parece que son dos motivos, dos factores, donde estamos ya en la parte de la resolución, que me queda claro, pero sí, en cuanto a que existiera viabilidad o no de la empresa, sí pueden ser las mismas características. Me pareciera que no. Claro, porque la viabilidad de la empresa es el punto clave para definir si existe la posibilidad de una reorganización de la misma o si tenemos que correr a liquidarla. Y entonces correcto. La visión es muy distinta. Es correcto. Muchas gracias, Luis Manuel. Claro, gracias a ti, Toño. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si les parece, damos por finalizada la sesión. Nuevamente agradecerles a todos su presencia, su participación, sus puntos de vista siempre tan interesantes y tan enriquecedores, pero sobre todo aquí a nuestro expositor de lujo, como siempre, Luis Manuel, te agradecemos tu presencia, compartirnos todas estas ideas, y como quedamos, hay varios temas ahí en el tintero que sin lugar a dudas le estaremos dando seguimiento, porque sí es muy importante que a nivel académico, como bien comentaba Javier y Luis Manuel, sigamos analizando todos estos temas, son tan interesantes y de un interés válido y legítimo de esta comisión, que es precisamente el propósito, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente agradecerles, y estaremos en total coordinación con ustedes para hacer una sesión en febrero, y además, con independencia de ello, yo sí quería, Luis Manuel, Darío, etcétera, verlo también con Carlos, etcétera, pues decir, en la medida que a través de la comisión podamos ayudarles en enriquecer los puntos de vista que como representantes de México están llevando a cabo en esas negociaciones, pues sería, por supuesto, muy interesante, ¿no? ¿Cómo no? Muchas gracias. ¿Y escribir algo, don Luis Manuel? Sí, estaba pensando en ver si justamente las notas que tomé para hacer estas láminas pudiéramos convertirlas en un artículo informativo hasta ahorita, porque apenas está en ciernes, pero ir
ir describiendo algo para ir invitando a la reflexión y al pensamiento, sí. Sí, lo tenía pensado. Gracias nuevamente a todos y que tengan muy buenas noches. Síganse cuidando, estamos en contacto. Siempre un gusto saludarlos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos. Les mando un abrazo. Feliz año a todos. Nos seguimos viendo. Gracias y felicidades. Gracias y felicidades. Felicidades a todos. Gracias. Buen año.